Muy buenos días para todos. Primero, siendo las 9 de la mañana, 9:09, les agradecemos a todos por conectarse a este espacio con GCH. Este espacio, nuevamente, un espacio de encuentro, de conocimiento, de compartir temas de actualidad. Hemos decidido que en este espacio lo importante era conocer las actualizaciones que tenemos para los reglamentos de interno de trabajo y que están muy alineados con todas las dinámicas del mercado actuales. Para esto, pues, quiero presentarles a Fernanda Becerra, que es abogada colombiana con más de 10 años de experiencia, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, especialista en el Derecho Laboral con especialización en curso en Derecho Comercial y Financiero con profundización en el mundo corporativo. Importante también decirles que Fernanda ha trabajado como asesora laboral para empresas extranjeras como Prominent de Alemania, SBI Holding de Israel, Riggers de Brasil, y allí ha trabajado para el manejo de las relaciones laborales de esas organizaciones, asuntos financieros y demás gestiones, análisis de impacto en el mundo laboral a nivel organizacional. Sin más preámbulos, démosle paso a Fernanda para iniciar con este espacio. Gracias, Jennifer, gracias por tu presentación, gracias a GCH por la invitación. A ustedes, todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos en estos espacios que nos encanta fomentar al interior de la compañía. Sabemos que el conocimiento es fundamental para la toma de decisiones y por supuesto que luego de analizada una norma, luego de lo que se escucha que es muy denso, digamos que las normas y el momento en el que se encuentran las relaciones laborales, pues nos encantan estos espacios donde podamos aportar de alguna manera a todas nuestras compañías, a todas las compañías cercanas, para que a través del conocimiento pues podamos, reitero, acompañar en esa toma de decisiones. Nos encantaría también que al chat hemos preparado un temario muy especial para ustedes el día de hoy, pero nos encantaría también que a través del chat pudiéramos dejar sobre qué temas quisieran conversar en los siguientes webinars. Vamos a abrir unos espacios muy especiales para cada uno de ustedes, los interesados en poder escuchar cuáles son esas necesidades que hoy tienen, esas dudas seguramente se están presentando y poderlos acompañar de manera gratuita un tiempo que vamos a determinar en conjunto para poder acompañarlos en ello. Entonces, reiteramos el agradecimiento por las personas que hoy nos acompañan. Voy a dar paso a la presentación que traemos preparada para ustedes. Todas las preguntas que tengan, por favor, dejarlas en el chat. Queremos contestarlas absolutamente todas. Las que no alcancemos por el chat, pues lo haremos a través de correo electrónico. Bueno, nuestro webinar del día de hoy lo hemos denominado los principales instrumentos de las relaciones laborales. Y antes de empezar con nuestro temario, nosotros queremos contarles por qué elegimos este temario para el día de hoy y sobre todo este título. Resulta que en estos últimos 60 días hemos venido acompañando a diferentes empresas de diferentes sectores, ¿correcto?, que nos han buscado para que los acompañemos en unas inspecciones y unas auditorías que viene adelantando el Ministerio de Trabajo. Esto sucede, por supuesto, esto es una de las facultades que tiene el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, dentro de ese acompañamiento que hemos venido haciendo a las empresas, nos hemos dado cuenta de algo muy importante y es la relevancia que tiene el reglamento interno de trabajo en las relaciones laborales. Y desde ya les podemos decir es cómo volver ese reglamento interno de trabajo que año tras año se ha venido escuchando como
un documento largo que nadie lee. Yo ¿cómo hago si es que eso tiene 60 páginas y es imposible de leer por los trabajadores? Pues aquí les vamos a dar cuáles son esos tips para que se lleven e implementen durante las relaciones de trabajo. Entonces, nos hemos dado cuenta durante esas inspecciones y esos acompañamientos que de verdad guarda una especial relevancia en las compañías y que debemos aprovecharlo. Resulta que el reglamento interno de trabajo hoy en día en Colombia se viene regulando y se reguló a través del Código Sustantivo de Trabajo. Y para ello el código estableció unas reglas y cuáles son esos puntos obligatorios que tiene un reglamento interno de trabajo. Ese reglamento interno de trabajo se vuelve en realidad una herramienta en las relaciones de trabajo porque allí vamos a establecer las reglas del juego, ¿correcto? Inclusive se establecen mucho más reglas allí para el trabajador y para el empleador, tales como los derechos, vamos a ver cuáles son los deberes que se tienen, cuáles son nuestra escala de faltas y sanciones, cuál va a ser nuestra jornada laboral, cómo son esos límites que se tienen establecidos de acuerdo a la legislación que se encuentre vigente, cuáles son esas excepciones. Creo que han venido también escuchando mucho hablar de qué pasa con la desconexión laboral. Desde el año 2022 se expide una norma donde nos obliga a crear una política, pero además de esa obligación es de manera muy corporativa, es como todas esas obligaciones legales que vienen naciendo, pues las podemos utilizar como herramientas para esa misma relación laboral. Y ese documento, ese gran libro importante, pues se llama el Reglamento Interno de Trabajo. El Reglamento Interno de Trabajo, si bien es obligatorio su creación, ¿sí?, y es obligatoria su actualización en relación con los cambios normativos que se vayan dando, con los cambios que se vayan implementando en la empresa. Para eso es muy importante y poder allí establecer cuáles van a ser esas condiciones. Dentro de los requisitos que tiene el Reglamento Interno de Trabajo, existe algo muy importante y es esa socialización que se da a los trabajadores. Luego que ya tenemos nuestro reglamento, que el contenido pues lo vamos a ver durante toda la sesión, vamos a tener unos días para que los trabajadores, 15 días, para que los trabajadores puedan hacer sus apreciaciones, puedan hacer sus comentarios, puedan hacer solicitudes de ajustes, puedan dar sus opiniones y sobre todo esto nace nuestro reglamento interno de trabajo, que debe ser un documento pues que previamente esté acordado, que haga bien a la relación laboral. ¿Listo? Entonces vamos a empezar aquí con un tema muy importante de los obligatorios en el reglamento interno de trabajo y es la jornada laboral. Ustedes saben que para el año 2021 se expide la ley 2101, donde pues da paso a la reducción de la jornada laboral. Y nuestra jornada laboral hasta el 15 de julio del 2023 era una jornada laboral de 48 horas. ¿Qué pasó con la expedición de la ley? Pues dijo vamos a tener una reducción de jornada laboral y vamos a llegar a 42 horas semanales. Esa reducción se puede dar de dos formas, de manera gradual o de manera automática. Resulta que a partir del 16 de julio, ¿sí?, las empresas en Colombia tienen que tener una jornada laboral de 47 horas semanales. Eso tiene unos efectos, eso tiene unos trámites que se han venido haciendo. Las empresas han venido realizando unos análisis, cuál era la mejor forma de trabajo de manera organizada, digamos que organizacional, de poder dar cumplimiento a esa ley. Entonces, a hoy estamos obligatoriamente en 47 horas semanales. Luego vamos a tener como es una reducción que la ley posibilitó a que se dé de manera gradual, entonces para el año 2024, ¿sí?, vamos a tener una reducción adicional, vamos a llegar a 46 horas semanales. Luego para el año 2025 vamos a tener una reducción de otras horas adicionales para llegar a 44 horas, es decir, una reducción de 2 horas. Y para el año 2026 tenemos que llegar a
42 horas semanales, que son las horas límite que se tienen allí establecidas. Bueno, aquí es importante, hay varias consultas que nos han hecho en relación a la reducción de la jornada laboral y la primera de ellas es ¿cuáles son los efectos de esa reducción? ¿Qué pasa con el tiempo adicional que trabajan las personas? ¿Cuáles son esas excepciones para dar cumplimiento a esta norma? Y sobre todo, hay una consulta que se ha vuelto muy recurrente y es qué pasa con el Día de la Familia y qué ocurre con las horas de capacitación y digamos que la obligación que tiene el empleador cuando tiene más de 50 trabajadores. Entonces ya vamos a conversar de ello. Bueno, entonces aquí tenemos, Daniel, ¿me ayudas con la presentación, por favor? Se quedó congelada la presentación. Entonces, dentro de los efectos que tiene la reducción, sabemos entonces, hoy estamos en 47 horas semanales y esto tiene un efecto. La aplicación de las consultas más frecuentes que les decía es el Día de la Familia. El Día de la Familia únicamente voy a quedar exceptuado de cumplirlo si ya hice la aplicación de las 42 horas que tiene la ley, ¿correcto? Si hice la aplicación automática. Pero si todavía estoy haciendo la aplicación de manera gradual, yo sigo como empleador obligado a dar aplicación, ¿correcto?, a el Día de la Familia. Esto ha pasado y ha generado, digamos que inclusive consultas que se han elevado al Ministerio de Trabajo, y esto es porque las empresas entendían que si yo aplicaba las 47 horas, yo ya tenía derecho automáticamente a estar exonerado a dar cumplimiento de la jornada laboral, el Día de la Familia, por la reducción de la jornada laboral. Entonces, necesitamos aquí tener claro, solamente aplica si yo tengo reducción automática. Es por interpretación, inclusive el Ministerio también expidió un concepto al respecto donde hizo esa aclaración, a pesar pues que ya estaba contenido en la misma normatividad. Luego entonces nos encontramos también con qué pasa con la reducción de la jornada laboral y cómo aplica cuando se estén realizando trabajos en tiempo adicional. Entonces, aquí es importante tener presente que todo lo que supere las 47 horas semanales tiene que ser calificado, ¿sí?, como hora extra. Y aquí viene otro de los puntos importantes que tiene el Reglamento Interno de Trabajo. La ley dice que cuando un empleador, ¿sí?, evidencie la necesidad de realizar trabajo extra, pues lo que debe pasar es que hay que hacer una solicitud al Ministerio de Trabajo donde se solicite el permiso cumpliendo el lleno de los requisitos para poder realizar ese tiempo extra. ¿Qué sucede en este trámite? Se expide una resolución donde autorizan a la empresa tiene que haber relacionado los cargos para los que va a hacerse ese trabajo extra y especificar y explicarle al ministerio cuáles son las necesidades que se tienen. ¿Por qué? Porque por regla general, pues la jornada laboral está definida ahora en 47 horas. ¿Qué se busca con ese límite? Que las personas también puedan realizar la conciliación en su vida personal, familiar y profesional. Y a partir de eso, entonces aquí es que llega y se empiezan a contabilizar las horas extras. ¿Cómo se manejan las horas extras en Colombia? Y todo esto debe quedar contenido, correcto, en su reglamento interno de trabajo. En este reglamento interno, ustedes deben tener presente cuál va a ser ese límite. La ley hoy en día tiene un límite establecido. Dice que son 2 horas diarias,
¿sí? Hasta 2 horas diarias hasta 12 a la semana, que es el compilado. Entonces, hay que cursar un trámite, más o menos se está demorando en 3 y 4 meses la solicitud, hay que cumplir el lleno de los requisitos y a través de ello, pues ya poder realizar trabajo extra. ¿Qué ocurre si se realiza trabajo extra? Se paga, como dice la ley, digamos que las reglas de pago para las horas extras están definidas en la ley. Entonces, aquí es importante que tengan presente que si se va a realizar ese trabajo adicional, sí o sí debe estar autorizado. Eso es muy importante. Y aquí hay otro tema muy importante que tiene mucha relación con la jornada laboral. El Ministerio de Trabajo hace menos de un mes expidió un concepto porque los empresarios preguntaban qué pasa con las jornadas de trabajo de las personas que no tienen una jornada completa, lo que llamamos jornadas incompletas, es decir, todas aquellas personas que prestan su servicio en una jornada distinta a las 47 horas. Podemos hablar de las personas que trabajan fines de semana, podemos hablar como ejemplo de las personas que tienen jornadas medio tiempo, ¿sí? Y el ministerio aquí puntualmente lo que dijo fue, cuando se esté haciendo, hay dos formas de aplicación de la ley de la reducción de la jornada laboral. La primera de ellas, les decía, es la aplicación inmediata, que básicamente aplicamos las 42 horas, o la gradual, que es que nos ceñimos a los tiempos que nos indicó la norma y los plazos que se dieron allí. Entonces, aquí es importante, el ministerio dijo que para las jornadas incompletas, ¿sí?, no se aplica la reducción gradual. Es decir, si yo contrato hoy una persona, el concepto del Ministerio de Trabajo, lo tenemos aquí en la presentación, tiene el radicado 08 SE 2023, ese concepto del Ministerio de Trabajo nos indicó lo que les menciono, que las jornadas incompletas no les aplica la reducción gradual. Es decir, si yo tengo una persona que tiene jornada de medio tiempo, una incompleta, no quiere decir que le voy a hacer el recorte. No quiere decir que si antes eran 8 horas, entonces ahora van a ser 7. No, porque estoy haciendo aplicación gradual. Sigo con la jornada que venía, ¿correcto? Porque estamos en menos de las 47 horas, ¿correcto? Eso es muy importante porque se venía entendiendo que como se da una aplicación, pues yo también tenía que hacer el recorte a esa jornada incompleta. Entonces pasaba que si eran 4 horas, las personas ya no estaban trabajando 4 horas, sino 3 horas y 45 minutos. Y el problema no era si trabajaban o no, sino realmente cómo se venía interpretando la ley. Entonces, eso ya quedó claro, el ministerio expidió ese concepto. En las presentaciones que les vamos a hacer llegar está el número completo del concepto y lo tenemos también aquí en la presentación. Algo importantísimo que también dejó claro el ministerio en este mismo concepto es que la remuneración de las personas no debe verse disminuida de ninguna manera. No aplican disminuciones de salario por el hecho de haber un tiempo que se esté realizando menos en los casos de jornadas completas. Entonces, también esa pregunta nos la han hecho mucho, es si ya no son 4 horas, sino 3 y 45, ¿puedo hacer ese descuento? No se puede hacer en ninguno de los casos. Se debe garantizar el salario que previamente se ha acordado con las personas. Bueno, establecimos ya cuál es el límite de las horas extras, sí o sí debemos contar con la autorización. Es muy importante pues hacerle seguimiento a esta solicitud que hagamos y se expidió la resolución 3031 por parte del Ministerio de Trabajo. Esta resolución digamos que dentro de su parte considerativa habían muchas compañías
que tenían autorización sin límite en el tiempo. Como no había límite en el tiempo, quería decir que la empresa tenía autorización sin una fecha de caducidad. Y eso el ministerio dijo no debería ocurrir. Daniel, nos están avisando en el chat que no se está viendo la presentación, que se quedó detenida, para que volvamos a presentarla. Entonces, la resolución 3031 estableció que los empleadores en la actualidad que cuenten con una autorización para laborar horas extras y que no tengan término de vigencia, ¿sí? Es decir, que no se ponga un límite, cuenta con 6 meses para tramitar su actualización de autorización. Esto se debe tramitar a través de la dirección territorial correspondiente del Ministerio de Trabajo. ¿Qué sucede aquí? Desde el año 87 que sale la norma que hace obligatorio esta solicitud y esta autorización, se dejó claro que el tiempo máximo de autorización tenía que ser de 2 años. Eso tiene un sentido, y lo explicaba el mismo ministerio, es 2 años es un tiempo prudencial para poder hacer la actualización con una nueva necesidad. Por regla general, las personas no deberían laborar horas extras. Siempre hay una necesidad particular que es la que se encarga de revisar y controlar el Ministerio de Trabajo, que como cumple los requisitos, nos estén dando unas afectaciones en temas de, por ejemplo, riesgo psicosocial, y esto me lleva también a hablar de, ustedes ya aplicaron la batería de riesgo psicosocial. Esto es uno de los requisitos importantes a la hora de hacer el trámite de solicitud de horas extras, además pues de los deberes legales que esto trae. Es cómo estamos hoy en la medición de nuestro riesgo psicosocial. Y creo que lo hemos visto en los medios de comunicación. La salud mental para este año puntualmente se ha deteriorado. Y esto pues creo que es un llamado también a estas herramientas, esos instrumentos como la batería, pues nos llevan justamente a poder hacer esa medición, saber cómo está nuestra gente afuera, saber cómo está nuestra gente adentro y sobre todo al interior de la compañía, cómo podemos accionar para poder atender esos riesgos que eventualmente se lleguen a evidenciar. Fernanda, Señora. para continuar en el proceso y poder ir cerrando algunos temas, Claro que sí. Aquí en el chat tenemos 2 preguntas sobre el tema de las horas extras, ¿sí? La primera es, nos preguntan si este permiso de horas extras al Ministerio de Trabajo se debe realizar, así sea ocasional. Es decir, que no se den horas extras en todos los meses. La respuesta es sí, habrá que ver. Hay unas excepciones para trabajar tiempo adicional que las tiene el código, ¿sí? Pero si haces horas extras, debe estar autorizado. Habrá que ver cada cuánto son esas, digamos que esos tiempos adicionales. Y también tenemos otra pregunta y nos refieren es si la empresa tuvo este permiso tramitado frente al ministerio y no se actualizó dentro del tiempo establecido, ¿hay alguna sanción? Bueno, aquí viene otro tema particular y es que el Ministerio de Trabajo tiene una facultad y es además un deber. Tiene que hacer la vigilancia, inspección, vigilancia y control de las normas laborales, ¿sí? Cuando esas normas laborales se incumplen, ellos tienen la facultad de adelantar unos procesos investigativos, ¿correcto? Y ellos tienen la facultad de sancionar el incumplimiento de las normas. No tienen facultad para, digamos que, causar derechos, como si lo tiene un juez, o declarar derechos, como si lo tiene un juez laboral, pero sí tiene la facultad de sancionar el no cumplimiento. Es decir, que si yo trabajo horas extras, tuve permiso, lo perdí, pero seguí laborando horas extras, ¿correcto? Podría darse esta situación de un incumplimiento a una norma laboral, porque la ley dice es siempre que vengas y tengas la necesidad, debes contar con esa autorización. Aquí en este tema hay muchas preguntas de las personas que están acompañándonos. Creo que podemos avanzar con esta última y nos dicen es
¿Cuáles son las consecuencias si no se cumplen las 47 horas que están establecidas para el término del trabajador? Bueno, ahí hay un incumplimiento a una norma laboral. Esto ya es un hecho a partir del 16 de julio. Pues es obligatorio, y de hecho aquí hay una pregunta que dice: ¿la reducción de la jornada laboral es de obligatorio cumplimiento? Sí lo es, las consecuencias son sanciones, pero principalmente las consecuencias deberían ser económicas. Si yo cuento con mi autorización y yo no estoy cumpliendo mi jornada de 47 horas y sigo en 48, pues la realidad es que semanalmente estoy pagando una hora adicional, ¿correcto? Como extra. Si la pago, debería tener el permiso del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, se dan de dos formas esa consecuencia. Gracias, Jennifer. Creo que de este tema no tenemos más preguntas. ¿Quién autoriza? Vi una pregunta que me pareció muy interesante, es ¿quién hace la autorización? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es quien autoriza. Existen unos requisitos, entre ellos les decía, la medición. Primero es un certificado que expide la ARL. La ARL tiene unos requisitos que debe cumplir para expedir ese certificado. Básicamente en ese certificado es a través de mi sistema de gestión, yo cómo he evaluado el riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando se extiende una jornada laboral, pues también pueden darse unos riesgos en temas de salud mental. Y eso cómo impacta a las personas. Porque no solamente es el hacerlo y pagarlo, sino eso también qué consecuencias trae que la persona esté entregando un trabajo adicional, por supuesto por una remuneración, pero en el contexto de la misma relación laboral. Para calcular el pago de las horas extras se puede hacer sobre 235 y no 240, teniendo en cuenta la reducción laboral. Esta es una pregunta demasiado importante a la señora Nubia que está preguntando, y esto se tocó justamente en el concepto que les mencionaba, y es lo siguiente. Les voy a leer una parte muy importante. Y es que nos dice el ministerio que se debe pagar, que como no debe haber afectación, se puede hacer sobre las 235, no, porque habría una afectación al valor de la remuneración que le estoy dando a la persona. Debería darse sobre las 240 horas. Nosotros les vamos a compartir dentro de las presentaciones el concepto como un anexo a la presentación. Los tiempos de descanso del trabajador dentro de la jornada laboral deben pagarse. Esto ya, digamos que se ha dejado claro que lo que tiene que ver con tiempos de descanso, estos son tiempos que no se computan dentro de la jornada laboral, es decir, no se deben pagar adicionales. O sea, lo que yo pacto al inicio son las condiciones con la jornada laboral establecida, pero dentro del cálculo que se hace, yo no tengo que, no es una hora más, no es una hora adicional. Bueno, tenemos otro de los temas que traíamos para el día de hoy. Puntualmente son las redes sociales, el correo electrónico y la relación laboral. Resulta que a partir de la expedición, ¿sí?, de la norma que nos obliga a crear nuestra política de desconexión laboral, cuya finalidad de esta norma es poder garantizar que el trabajador tenga ese espacio de desconexión y pueda darse la conciliación entre su vida personal, laboral, familiar, pues nace esta norma y dice, no debería una persona extenderse en su jornada si se tienen claros esos límites de inicio y límites de fin. Entonces aquí ustedes saben que hoy por hoy las redes sociales, ¿sí?, el correo electrónico, digamos que el uso de las tecnologías, pues tenemos todo muy a la mano en el celular. Entonces hay unos cargos donde
ni siquiera es por obligación del empleador que no se dé la desconexión, es por la misma voluntad del trabajador. Entonces, aquí es importante que a través de nuestras políticas de desconexión laboral, que son de las obligatorias, pero se vuelven de las herramientas que tenemos, que también debería incluirse esto en el reglamento interno de trabajo, así como las horas extras, la jornada laboral que hemos conversado. Hay algo muy importante aquí, la Corte Constitucional ha dicho que las redes sociales pueden convertirse en centros de amenaza para derechos fundamentales como la intimidad, la imagen, la honra y el honor. Entonces, aquí es importantísimo que dentro de los reglamentos internos de trabajo se establezcan cuáles son esas reglas. Nos han consultado mucho oye, el trabajador se retiró, me demoré un día en pagar su liquidación y me dejó unos avisos en mis redes sociales espantosos, o al contrario, mi trabajador viene gestionando su trabajo por las tecnologías y a través, por ejemplo, de WhatsApp. Eso, ¿cómo lo puedo regular? Entonces, aquí es importante, ¿sí? La ley hoy en día no limita, ¿sí?, cuáles son esas facultades del empleador para aplicar mecanismos de supervisión. Ustedes saben que dentro de los elementos que constituye y que tiene el contrato de trabajo está la subordinación. Dentro de esa subordinación, ¿sí?, pues están justamente los mecanismos de supervisión. Para eso nos toca dejar las reglas claras. No es que yo no pueda supervisar al trabajador, lo que pasa es que yo debo dejar claro cuáles van a ser esas condiciones. Cuando yo las dejo claras, pues es cuando básicamente voy a poder inclusive abrir procesos disciplinarios por alguna situación que yo evidencie en las redes sociales, ¿sí?, por alguna situación que se evidencie con el correo electrónico. ¿Qué pasa con esos correos corporativos que se tienen en el celular y que se está extrayendo información? Por eso nacen también los acuerdos de confidencialidad. Esto va muy alineado a cuáles son esos secretos, cuál es mi secreto empresarial que yo busco proteger para que también mis trabajadores, ¿sí?, puedan tener esto como una obligación y también se pueda dar cumplimiento. Y sobre todo, dijo la Corte que existía algo dentro de los derechos fundamentales que se pueden ver vulnerados, está justamente el de la intimidad. Cuando se habla de la intimidad, la Corte dijo que se podía hacer un test de análisis y se podían fijar unos indicadores. Entonces, cuando yo quiero inspeccionar las redes sociales o alguna situación, ¿sí?, de un trabajador que a través de las redes sociales o alguno de los medios tecnológicos que existen se puedan abrir procesos disciplinarios, dice la Corte que hay un test. Primero habrá que revisar si la red o el grupo en donde yo estoy evidenciando esa información es pública o privada. Nosotros hemos atendido procesos disciplinarios de compañías donde vemos que el motivo es malos comentarios en un grupo. Ese grupo no está ningún representante del empleador, no hace parte del empleador, pero hay algunos comentarios allí o algunas situaciones que se evidencian. Entonces, esto es importante tenerlo claro, si ese grupo, si esa red social es de naturaleza pública o privada. Ustedes saben que también las mismas redes dan la opción de poder elegir si quiero que lo vea todo el mundo, si quiero que lo vea algunas personas o si lo vean la totalidad. Eso es importante definirlo porque si ustedes se han dado cuenta, hoy en día digamos que las relaciones laborales se vienen ejecutando de muchas formas a través de las redes sociales y del mismo WhatsApp. Entonces damos instrucciones por allí, oye, pero si yo te dije que tenías que entregar el informe a las 3 de la tarde, te lo dije por WhatsApp. Entonces son unos test muy importantes. Hay que también validar si el trabajador tiene o tenía compañeros de trabajo o jefes que hacían parte de esa red social. Y sobre todo, cuál es el rol que tienen esos jefes, compañeros dentro de la organización. También habrá que ver si las publicaciones contienen información íntima, sensible, pública o privada. Pasó un caso donde atendimos una compañía y es una persona en incapacidad médica, 5 días de incapacidad, sube unas fotografías en la playa. Una incapacidad con unas recomendaciones, cefalea, migraña, evitar el sol, pero estaba en la playa. Esa foto fue cargada a una red social, entonces se abre un proceso disciplinario y dentro de ese proceso disciplinario hay que hacer este análisis y este test que les menciono.
porque es muy importante que no vaya, a pesar de que pueda llegar a ser procedente de cara a las normas laborales, puede que viole derechos fundamentales como la intimidad. Si el trabajador tenía conocimiento del seguimiento que se realiza por parte de la empresa de las redes sociales, entonces eso es importante dejarlo en el reglamento interno de trabajo. ¿Cuáles van a ser, cuáles son esas expectativas que tiene el empleador de cara a las redes sociales? ¿Cómo interfiere inclusive en las calificaciones que le dan a las compañías a través de las mismas redes? ¿Cuál es ese deber, sí, que tiene un trabajador de hacer extensivas o replicar las publicaciones que hace la compañía? Entonces, todo eso debe quedar claro. Y adicional, si se han establecido reglas o límites en relación a las publicaciones de información relacionada con la compañía. Entonces, eso debe quedar muy claro en las condiciones. Y va muy alineado a lo que les decía hace un momento, y es los acuerdos de confidencialidad que se tengan establecidos, si los tenemos, si no, seguramente son de mucho valor construirlos, porque allí, pues, ¿qué es lo que yo busco proteger? ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen accesos a bases de datos? ¿Qué pasa cuando se da un retiro? ¿Qué pasa cuando un trabajador está en alguna modalidad de trabajo, como teletrabajo, que tiene un grado de control diferente al trabajador que está de manera presencial? Bueno, todo esto hay que dejarlo claro en las reglas de juego. Bueno, había otro tema importante, es cuáles son dentro de los puntos obligatorios del reglamento interno de trabajo. Se hablaba antes únicamente de las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias hoy en Colombia, ¿cuáles son? Pues tenemos la licencia de luto, tenemos la licencia de maternidad, tenemos la licencia de paternidad, que inclusive hace muy poco tiempo tuvo una extensión. Entonces, esas son las obligatorias. Y ustedes dirán, pero si ya están en la ley, pues yo para qué las llevo un reglamento. Correcto, entonces hace parte de tenerlo en el reglamento, pero ahora lo que hemos visto que necesitan las compañías es, hay que incluir inclusive las licencias, los permisos que como compañía, ¿sí?, hemos establecido. Digamos que en el sector privado, las empresas cuentan con una facultad y la ley no tiene definidos cuáles son las reglas para los permisos. Ahí existe una facultad que se le da al empleador y al trabajador de poder hacer unos acuerdos. Entonces, en ese reglamento interno de trabajo, deberíamos hacer un desarrollo de esas situaciones que como compañía hemos evidenciado se pueden incluir allí. Entonces, ¿en qué caso aplica una calamidad? ¿Cuáles son esas reglas para aplicar una calamidad doméstica? Ustedes saben que es un tema que se escucha mucho, pero cuando vamos a definir de qué se trata, pues como que ahí siempre decimos, ¿y a dónde me remito si esta persona, el hijo tiene 7 años, pero ella tiene 20, pues ¿será que le doy el mismo permiso? Entonces hay unas reglas que se pueden crear, por supuesto, todas las reglas que se creen deben estar alineadas pues a que sea proporcional y que esté enmarcado en la equidad. Por eso el mismo reglamento pues tiene un tiempo y una participación de los trabajadores. Es muy importante, tenemos licencias que no son obligatorias, que hemos visto que en el mundo corporativo se otorgan, ¿no? Entonces, la licencia por matrimonio, ¿sí? La licencia por estudio, y se tienen unos límites, si es remunerada X tiempo, si es no remunerada X tiempo, por supuesto, por acuerdo. Entonces, eso es importantísimo que se establezca en ese capítulo y se desarrolle de una manera muy individual de cada necesidad de cada empresa, de lo que hoy estamos requiriendo. Hay otro tema importante que hemos visto se viene dando y es luego de la llegada del COVID, pues muchas compañías vienen o han venido o implementaron diferentes formas de trabajo, entre ellas el trabajo en casa, el teletrabajo y el trabajo remoto. Y resulta que estamos viendo algo que se está volviendo muy frecuente y es cómo las compañías a la hora de implementar alguno de estos se confunden e implementan ninguno, pero con características de todos. Entonces tienen contratos con cláusulas de teletrabajo, tienen políticas con trabajo remoto, pero realmente lo llaman es home office.
Entonces, es importantísimo que podamos tener claras esas diferencias. Cuando establecemos esas diferencias, los tres son totalmente diferentes. Lo que sí tienen, digamos que en similitud, es que son formas de trabajo, ¿sí? Y para que se lo lleven, ninguna de estas es un contrato de trabajo. Son modalidades en las cuales se presta servicio. Por eso hay que definir, y al momento de hacer la implementación es poder evaluar qué es lo que realmente necesito, cuáles son los beneficios, cuáles son los pros y los contras de cada una de estas modalidades, para, por supuesto, hacer una implementación correcta. ¿Listo? Entonces, aquí puntualmente el teletrabajo viene regulándose desde el año 2008. El teletrabajo tuvo el año pasado una reglamentación y se establecen inclusive unas muy buenas medidas flexibles para poder implementar el teletrabajo. Antes el teletrabajo era un poco más restrictivo, ¿sí?, en su implementación. Ahora la verdad es un poco más fácil. Está regulado por la ley 1221. Esta ley pues lo que buscó fue empezar a hablar de trabajo. Permite el desempeño pues de las actividades remuneradas y todas las encargadas al trabajador a través de los medios tecnológicos. ¿Listo? Entonces, para el teletrabajo existen diferentes modalidades. Y la que hoy en día hemos escuchado se utiliza más es el teletrabajo suplementario. El teletrabajo suplementario tiene el teletrabajo en general tiene una característica y una ventaja, y es que yo puedo acordar, ¿sí?, en qué momento se hace de manera presencial, en qué momento se hace desde el domicilio de la persona. Todo esto se puede establecer. Y sobre todo hay algo muy particular, y es la posibilidad de reversar esta condición por acuerdo. Entonces, vamos a probar el teletrabajo por 5 meses y luego podemos establecer unos días fijos en las oficinas, que las empresas lo han llamado híbrido. Esto tiene unas reglas y pues están definidas ahora en la ley, que se han vuelto muchísimo más flexibles. El trabajo en casa nació sí o sí desde el COVID-19 y era cuando llamábamos el home office. Entonces nos dijeron todos se van para su casa, y allí pues nació el home office. Todos se fueron para su casa, pero no habían unas reglas, simplemente había una excepción, y es pues no podemos estar en las oficinas por una condición particular, una situación fortuita, y nació el trabajo en casa. El trabajo en casa se realiza, por supuesto, también de hecho, no tiene que ser desde el domicilio, puede ser desde cualquier otro lugar, pero lo que sí puede pasar es que solamente aplica por razones fortuitas o de fuerza mayor, y tiene un tiempo definido que no puede ser mayor a 2 meses. Entonces, eso es importante. Puede que en algunos casos necesitemos que la gente vaya a trabajar desde su casa, y eso está perfecto, pero vamos a dejarlo claro en sí es trabajo en casa, y respetar ese límite que se establece. Y nació el trabajo remoto. El trabajo remoto tiene una particularidad muy especial, y es que desde el inicio de la relación laboral hasta el fin, todo se debe hacer. No tiene la obligación la persona de ir a un espacio, ¿sí?, u oficina del empleador. Siempre va a poder hacer el trabajo de manera remota. Y el empleador tiene la obligación de proveer equipos de cómputo, tiene que garantizar pues la seguridad de la información que se está manejando desde allí. Solamente hay 3 excepciones para que el trabajador deba presentarse a un lugar que lo cite el empleador, y es cuando se trate de hacer actualizaciones, temas tecnológicos, cuando se vayan a hacer algunos temas de limpieza del mismo computador, o cuando se vayan a adelantar procesos disciplinarios, cuando se hagan aperturas. Pero no tiene la facultad, como el teletrabajo, de poder convocar al trabajador a un lugar u oficina del empleador. Entonces, es importante que se tenga claro cómo aplica, ¿sí?, cada uno de ellos, y sobre todo como compañía, cuál es el que necesito. ¿Cuál es el que necesito para poder implementar? Si los voy a implementar todos, también lo puedo dejar claro, pero habrá que definir pues muy bien esas características.
Bueno, Sí, después es un amigo. vamos a compartirles nuestra presentación. Hay un tema importante allí también que no alcanzamos a conversar y es la contratación de extranjeros. Allí lo pueden ver. Hay una novedad y es a través de una resolución que se expide, las personas o las compañías que venían contratando personas con nacionalidad venezolana, pues hay también a partir del mes de agosto ya no se pueden recibir los PEP que conocíamos. Por eso nació el PPT, ¿sí? Que se hace pues a través, cuando nace el estatuto para los venezolanos, que tiene una vigencia de 10 años. Hay unas reglas allí que se deben cumplir, se adelanta a través de Migración Colombia, las solicitudes del PPT. Este PPT es hoy el documento, además de las visas de trabajo, que se encuentran avalados para poder dar la contratación, hacer la contratación de manera legal y reglamentaria. Entonces, ya no pueden recibir personas que vengan con permisos especiales de permanencia, deben tener el PPT y en dado caso que a las personas no les hayan hecho la entrega de ese PPT, habrá que hacer todas las gestiones legales para que Migración Colombia haga esa entrega. Se hicieron unos plazos extensivos, pero se lo contamos también porque hemos visto que pues ya no se puede hacer aporte, por ejemplo, seguridad social. Entonces hay unas moras que se pueden generar. ¿Listo? Esto se lo dejamos como más detallado en la presentación para que lo puedan revisar y cualquier duda, por supuesto, estamos atentos a contestarla. Vamos a abrir un espacio para ver las preguntas. Sí, Fernanda, creo que hemos venido contestando algunas de las preguntas que las personas han venido relacionando. Nos dejaron por aquí una pregunta que dice, ¿se debe asignar siempre línea corporativa al empleado o es permitido que use su personal, su celular personal, su línea personal? Esas son parte de las reglas que hemos hablado, deben quedar claras. Si se va a hacer uso, se pueden las dos, preferiblemente siempre por temas de seguridad de la información, por el registro y la canalización de la información, siempre la recomendación es que sea corporativo, ¿sí? Pero si en alguna situación se necesita que sea el celular personal, se deben establecer cuáles son esas reglas, cuál es esa inspección que se va a dar, porque ahí pues seguramente vamos a encontrarnos con muchas situaciones de intimidad del trabajador. Hay una pregunta que dice aquí, que me parece muy interesante, la última, dice, ¿cómo aplica el tema de las horas extras para las personas que tienen contrato en Colombia, pero trabajan dando servicio en el extranjero? Ok, aquí como hay una particularidad y es, la persona está contratada en Colombia, le rigen las normas colombianas. Entonces, por razones de, digamos que temas de horarios, ¿sí? Siempre se debe ceñir a la necesidad colombiana. Y si la persona está realizando un trabajo en jornada distinta, habrá que analizar si a la persona le aplica uno de los tipos de jornada flexible que hoy en día tenemos. Les digo hoy en día porque, por supuesto, hay una propuesta de reforma laboral que también queremos abrir un espacio con ustedes de poderles contar cómo hemos visto y cómo hemos analizado la reforma, porque ahí hay también unas connotaciones que a hoy van a tener incidencia en caso de aprobarse ese proyecto. Entonces, las personas en el extranjero deben sí o sí regularse por la jornada laboral de Colombia. Puede que la apliquen en otro horario allí, pero hay que analizar si aplica una jornada flexible o especial. En el caso de un trabajador administrativo que maneje sus funciones en el Drive, solicite un permiso para trabajar en casa, pero en otra ciudad, ¿ahí cómo se maneja para el permiso? Sus funciones a través de un Drive, habrá que ver si ese Drive, igual que el celular, ese Drive es de un servicio corporativo o es el Drive de su correo personal, eso hay que verlo para poder
tener establecido eso. Si es un drive corporativo, hay que establecer cuáles son esas reglas de la confidencialidad y sobre todo en políticas, en la política de seguridad de la información, cuáles son esos procedimientos que la persona debe aplicar, especialmente cuando esté en esas situaciones de permiso, que no esté bajo el control del empleador en su totalidad. Creo que la última pregunta que nos está haciendo falta, Fer, es luego de las 8 horas, si se le manda un mensaje por chat o grupo, ¿se infringe alguna ley? La política de desconexión laboral debe contemplar esas situaciones. Eso no debería pasar. Yo no debería enviar un mensaje luego que la persona termina su jornada. Pero puede que en las compañías, y lo que hemos visto es se establezcan unas excepciones. Esas excepciones deben ser objetivas. O sea, no debe ser porque hoy un cliente me llamó, no, algo puntual, no, sino unas generalidades que ustedes identifiquen. Eso, llevarlo a la política. En esa política no es solamente crear y decir que se deben aplicar, sino es yo como empleador, ¿cómo debería garantizar, ¿sí?, que el trabajador se desconecte? ¿Qué pasa con estas personas que no cumplen la desconexión por voluntad? Es decir, yo salgo a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche sigo enviando correos electrónicos. Ahí debería haber una acción del empleado. Y ese tipo de acciones deberían quedar establecidas en nuestra política y en nuestras reglas del reglamento interno de trabajo. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Creo que en resumen es muy importante tocar los puntos de los que Fernanda nos habló para tenerlos en cuenta en el desarrollo del reglamento interno de trabajo, todo el tema del manejo de las horas extras y el manejo de la jornada laboral tal cual como ha venido surgiendo en los cambios para este año. Lo segundo, el manejo de las redes sociales y todo el tema de la intimidad del colaborador. También hablamos dentro de la presentación encontrarán el tema del manejo de los extranjeros, que también hace parte de un tema importante que debe incluirse en el desarrollo y la aplicación del reglamento interno de trabajo. A todas las personas que asistieron el día de hoy estaremos compartiendo las memorias del evento. Y adicional, pues queremos aquí en el chat de este webinar, acabamos de dejar un link de registro. Este link de registro es un link que nos permitirá inscribirnos a todos los que estamos presentes para que posterior puedan recibir una asesoría gratuita de 30 minutos por parte del consultorio jurídico de GCH validando puntos muy específicos sobre estos y otros temas de vital importancia dentro de cada una de las organizaciones. Así que los invitamos a que se registren, dejen sus datos en el link de registro que ya está en nuestra caja de comentarios del webinar y pues como les confirmamos les estaremos enviando a vuelta de correo al correo donde se registraron todas las memorias del evento. También colgaremos el evento en nuestro canal de YouTube para que puedan hacer o visualizar todo el evento del día de hoy. Queremos agradecerles a todos la asistencia. Como siempre, es para nosotros un placer poder acompañarlos en este crecimiento, en estos cambios y también que ustedes conozcan que Grupo Soluciones Horizonte está para ustedes en toda la transversalidad del proceso de recursos humanos. Así que muy buen día para todos. Fernanda, muchísimas gracias por esta información que compartiste con nosotros. A ustedes, gracias.